¿Ya puedo empezar, Miss, entonces? Bien, vamos a comenzar entonces, jóvenes. En primer lugar, muy buenos días con todos. Quien les habla, como pueden ver en pantalla, es el profesor Joel Rojas. A mí me han designado pues para desarrollarles el curso de química en este ciclo verano virtual, donde vamos a desarrollar los temas principales y fundamentales del curso de química, básicos, por cierto, para poder entender los temas más complejos que ustedes lo van a ver pues más adelante, ¿no? Recuerden, muchachos, que un ciclo verano es un ciclo básico para poder dar inicio, ¿no?, al estudio pues de cualquier ciencia, en este caso pues la química. Bien, el tema número 1 que vamos a desarrollar en esta clase corresponde al estudio de la estructura atómica. Vamos a hablar del átomo, sus partes, sus componentes, cómo se representan y cómo hacer operaciones con los átomos. El estudio, jóvenes, de la química inicia con el átomo porque ha de saberse que el átomo es el componente fundamental de todos los cuerpos materiales que conocemos. La química como ciencia estudia la materia. La materia es todos los objetos que nos rodean que poseen masa y ocupan un lugar en el espacio. Por ejemplo, el aire, el agua, los seres vivos, las rocas, el mismo planeta Tierra, el Sol, las galaxias, están formados pues por materia y sus componentes básicos o mínimos vienen a ser pues los átomos, ¿no? Entonces vamos a partir o vamos a iniciar el curso de química estudiando pues a ese componente fundamental que es el átomo. Ahora, eso no significa, desde luego, jóvenes, que el átomo sea el componente más pequeño de la materia, ¿no? No es así. Vamos a ver que el átomo se puede dividir porque está formado a la vez por partículas más pequeñitas y estas todavía se pueden dividir en objetos más pequeños y así. Siempre se va a obtener algo más pequeño, ¿no? Por lo tanto, la división de la materia, en teoría, no tiene pues final, ¿no? Siempre se va a obtener algo más pequeño, pero nosotros no vamos a estudiar pues todas las divisiones que se obtienen en la materia. Nosotros vamos a partir del estudio del átomo porque para la química el átomo es la parte fundamental, ¿no? Bien, vamos a empezar entonces la clase viendo un resumen teórico, ¿no?, de lo que corresponde a este capítulo antes de desarrollar los ejercicios. Vamos a empezar, jóvenes, definiendo qué cosa es el átomo de acuerdo con el modelo atómico actual. El átomo, jóvenes, tiene dos definiciones, ¿no? Uno en el campo de la física y otro en el campo de la química. Aquí vamos a mencionar los dos. Sin embargo, como estamos pues en el curso de química, nos va a interesar principalmente ver al átomo desde el punto de vista químico, ¿no? Y esto es así. Químicamente, jóvenes, se dice que el átomo es el componente básico o fundamental de todos los cuerpos materiales, ¿no? Todos los objetos, jóvenes, que nos rodean, que sean materia, están formados en esencia por los átomos. Es el eslabón, ¿no?, en la formación de cualquier objeto, ¿no? Los átomos pueden agruparse, formar las moléculas pueden formar pues los sólidos, líquidos y gases. Estos se pueden reunir y formar diferentes tipos pues de objetos, pero todo se parte del átomo. Ahora, esto no quiere decir, como está indicado pues en pantalla, que el átomo es la porción más pequeña de la materia. No es así, ¿no? Es una porción bastante pequeña, pero no es la última, no es la división de la materia. Pero es importante su estudio porque a partir del átomo vamos a hablar de propiedades de la materia, ¿no? Los componentes que forman al átomo, que son cuerpos más pequeños, no tienen propiedades químicas, jóvenes. Las propiedades químicas
se inician pues con los átomos. Es por eso que partimos de acá. El átomo posee una estructura. Está formado por componentes más pequeños que muchos deben conocerlos como las partículas subatómicas, ¿no? Entre ellos, las más importantes son los protones, neutrones y electrones. Por eso, cuando se divide un átomo, se va a obtener a estas partículas, ¿no? Bien, evolución de los modelos atómicos. El modelo atómico que tenemos hoy en día, jóvenes, el modelo atómico actual, tiene un nombre, se llama el modelo de la nube electrónica o modelo cuántico del átomo. Es un modelo complejo, matemático, probabilístico, es un modelo, pues, para poder entenderlo, ¿no? Completamente se requiere, pues, un conocimiento alto de la física y las matemáticas, ¿no? Es por eso que aquí no nos vamos a ocupar de sus fundamentos, de por qué tiene la forma que tiene o por qué se comporta de la manera como se comporta, sino más bien vamos a ver sus partes simplemente, ¿no? Su estructura. ¿Qué partes tiene y de qué está formado? Bien, el avance, jóvenes, de los modelos atómicos y de las teorías, ¿no? Que justifican estos modelos, se ha ido desarrollando a lo largo de la historia. Y todo partió, pues, por la curiosidad del ser humano para conocer de qué estaban formados, pues, todos los objetos que nos rodean, ¿no? Primero se pensaba que el átomo, pues, era un cuerpo material tan pequeñito que ya no se podía dividir. Sin embargo, hoy ha cambiado eso, el átomo sí se puede dividir, ¿no? Luego se descubrió que el átomo tenía partes y la forma de ver al átomo, su modelo cambió. Y así fue evolucionando, jóvenes, con el tiempo hasta llegar, pues, al modelo que tenemos hoy en día, ¿no? Aquí les voy a mostrar un esquema de cómo fue evolucionando los modelos atómicos, ¿no? El primer modelo atómico fue propuesto por un inglés llamado John Dalton, pueden verlo acá, en la parte izquierda, en el año 1808, donde consideraba, pues, que el átomo era una esfera compacta, una esfera que no tenía partes, pequeñita, muy pequeña, tanto que ya no se podía dividir, ¿no? Y decía, pues, que el átomo es indestructible y es eterno, ¿no? Siempre ha existido y no se puede dividir por más violenta que sea la reacción donde participe. Eso fue en el año 1808. Sin embargo, tiempo después, en el año 1904, otro inglés, ¿no? J.J. Thomson, descubre que el átomo sí tenía partes. No era una esfera compacta, sino tenía una partícula que lo formaba, que era el electrón. Entonces, al descubrirse el electrón, se modificó el modelo. Ya no era una esfera compacta, sino la forma que ven acá. Una esfera positiva, donde los electrones descubiertos se encontraban incrustados en la superficie, pegados a la superficie. Este modelo se conoce históricamente como el modelo del budín con pasas o el pastel con pasas. La modificación del modelo se debe a que se descubrió una partícula en el átomo, que en este caso es el electrón. Pasaron algunos años hasta que se hizo una nueva modificación porque se descubrió otra cosa, ¿no? Otro químico inglés llamado Ernest Rutherford descubrió, jóvenes, que el átomo en realidad no era una esfera, ¿no? Sino tenía, pues, una parte central al cual llamó núcleo atómico, y los electrones no se encuentran pegados en una esfera, sino se encuentran moviéndose de forma circular, concéntrica, en órbitas alrededor del núcleo. Este nuevo modelo, que pueden ver acá en el centro, se conoce como el modelo nuclear o modelo de átomo con núcleo. Aunque también se le denominó en ese tiempo el modelo del sistema planetario, ¿no? Porque el átomo se parecía al sistema planetario, ¿no? El núcleo era como el Sol y los electrones eran como los planetas que giran a su alrededor. Pasaron algunos años más y se propone otro modelo,
en este caso por un danés, Niels Bohr, donde corrige algunas deficiencias que se presentaron en el modelo de Rutherford, ya aplicando los nuevos conceptos en ese tiempo de la física moderna, física cuántica. El modelo de Bohr, establecido en 1913, se conoce como el modelo de los niveles de energía. Modelo de los niveles de energía, que no son pues órbitas, sino tienen otras características, ¿no? Y ya en el año 1926, un austríaco llamado Erwin Schrödinger propone pues otro modelo atómico que es el que tenemos hoy en día, ¿no? Que se conoce como el modelo de la nube de electrónica, donde afirma, jóvenes, que los electrones no se mueven en órbitas circulares ni en niveles, sino ocupan todo un espacio alrededor del núcleo, y ese espacio se conoce como la nube electrónica, ¿no? Es el espacio donde se mueven los electrones. Por eso en el modelo actual, jóvenes, ya no se representan a los electrones como bolitas en círculos alrededor del núcleo. ¿Por qué? Porque ya no se habla aquí de órbitas, ¿no? Si yo quiero saber dónde se mueve un electrón, debo sombrear todo un espacio alrededor del núcleo. Esa región se llama pues orbital o nube electrónica, ¿no? Por eso pues el modelo ha sido modificado. Este es el modelo que vamos a ver, jóvenes, en esta clase. El modelo de la nube electrónica. Bien, estructura del átomo. Ya conociendo, jóvenes, el nombre del modelo y la forma que tiene, vamos a ver sus partes. El átomo, este es el concepto físico, jóvenes, representa un sistema energético y dinámico en equilibrio. Todo átomo, jóvenes, almacena energía que se puede extraer, llamado energía atómica. Es un sistema dinámico porque está formado por partículas que están en constante movimiento. Y estas partículas que lo constituyen son tres. En este caso el protón, denotado pues con una P de carga positiva, una partícula positiva. El neutrón, una N minúscula y 0 arriba, que indica que es una partícula neutra. Y el electrón, que se denota con una minúscula E y un signo negativo porque indica que es una partícula negativa. Todo átomo está constituido por estas tres partículas. Y estas partículas se van a distribuir en dos espacios o regiones, que son, como ya hemos mencionado, la parte central, que es el núcleo atómico, y la zona extranuclear, que es la nube electrónica. Dos partes entonces, y tres partículas, protones, neutrones, electrones, y dos espacios donde colocarlos. El núcleo, que es la parte central, y la zona externa que lo envuelve, que es la zona extranuclear o nube electrónica. Bien, vamos a indicar aquí algunos detalles de las partes del átomo, ¿no? Y vamos a ampliar los dibujos que hemos dado del modelo atómico actual. Bien, según el modelo atómico actual, entonces, todo átomo tiene dos partes, ¿no? Con las siguientes características. Esta es la forma, fíjense, del modelo, ¿no? Así se vería el átomo con su nube electrónica, ¿no? La parte central es el núcleo y la zona sombreada externa hacia él es la nube electrónica. Nótense que aquí no hay órbitas, ¿ah? Sin embargo, esto es solo un dibujo. No se sabe exactamente cómo es el átomo, tanto en su núcleo como en su nube electrónica. Se sabe que hay estos dos espacios, ¿no? Pero no se conoce detalles minuciosos porque no existe ningún aparato hasta el momento para ver al átomo directamente, ¿no? El átomo es tan pequeñito, jóvenes, ni con el microscopio más poderoso se ha logrado observar directamente. Es por eso que lo que vemos o se dibuja en los libros es solamente un modelo, ¿no? O sea, lo que se cree es el átomo porque los experimentos indican que es así. Entonces los científicos se dan la idea, ¿no? De más o menos, pues, cómo es la forma y hacen sus dibujos, ¿no? Ahora, si a este modelo de nube electrónica
lo ampliáramos imaginariamente utilizando pues un aparato sofisticado que se supone que con el tiempo se va a descubrir, jóvenes. Ustedes saben que la tecnología avanza pues rápidamente y quién sabe de aquí pues a unos 5 o 10 años ya podemos contar con un aparato para ver al átomo directamente, ¿no? Ver a los electrones, protones y neutrones. Pero por el momento solamente se tienen modelos. Ahora, si lo ampliáramos imaginariamente, al átomo lo veríamos así. Fíjense. Una parte central formado por varias partículas que estarían aquí de azul y blanco, que es el núcleo atómico, ¿no? Esta parte de acá es el núcleo atómico. Y la zona externa donde se están moviendo los electrones, ¿no? Que viene a ser pues la nube electrónica. Noten, jóvenes, que el átomo es un sistema casi vacío porque fuera del núcleo no hay ningún tipo de materia salvo los electrones, ¿no? Este sombreado es solamente para designar el espacio, ¿no? Donde se mueven los electrones, pero en realidad pues es vacío. Los electrones están moviéndose, aquí se han colocado las trayectorias. Estos no son órbitas, ¿ah? Son trayectorias que están siguiendo los electrones en su movimiento. Pero como no se conoce la trayectoria exacta de los electrones, es por eso que se sombrea el espacio. Pero en realidad de la nube electrónica no existe ninguna nube, ¿no? Es simplemente un espacio vacío. Por eso se dice que el átomo, jóvenes, es un sistema casi vacío. La única parte donde hay materia concentrada es en su núcleo, mientras que la zona extranuclear o nube electrónica es simplemente espacio con unas cuantas partículas moviéndose en ella. Bien, aquí se han indicado algunos detalles. El núcleo es la zona central del átomo, es una zona positiva, o sea, de carga eléctrica positiva. Es muy pequeñita, pero concentra casi toda la masa del átomo. Dentro del núcleo está prácticamente toda la masa del átomo, ¿no? Fuera del núcleo hay partículas que son los electrones, pero muy pequeños, ¿no? En masa. El 99,99% de la masa del átomo está en el núcleo. Y ahí vamos a encontrar a los protones y neutrones. Recuerden, jóvenes, que son 3 partículas fundamentales que tienen los átomos, 2 de los cuales, protones y neutrones, van a estar en el núcleo. Mientras que la tercera partícula, que es el electrón, se va a encontrar fuera, en la zona extranuclear, llamada también nube electrónica, ¿no? La zona de la nube electrónica es la zona exterior al núcleo. Es una zona negativa. ¿Por qué? Porque los electrones pues son negativos, ¿no? Y esa zona, como hemos mencionado, está casi vacía. No hay nada ahí, pues, ¿no? Solo los electrones moviéndose alrededor. Pero abarca una región muy extensa, ¿no? O sea, la nube electrónica es bastante grande comparado, jóvenes, al núcleo atómico. Se dice que la nube electrónica representa el 99,99% del espacio que ocupa el átomo. El núcleo es un puntito en el centro y casi todo el átomo es la nube electrónica, en tamaño, pero en masa el núcleo le gana, ¿no? Y en esta zona, hay que recordar, se encuentran los electrones. Bien, esta es la estructura entonces, en cuanto a detalles, según el modelo atómico actual. Cada átomo, jóvenes, va a tener pues un núcleo y una nube electrónica, y en ella va a haber cierto número de partículas, ¿no? Por ejemplo, en el átomo de hierro vamos a encontrar en su núcleo 26 protones, 30 neutrones y en su nube electrónica 26 electrones. Es un átomo relativamente grande, ¿no? El átomo, por ejemplo, de oxígeno va a tener 8 protones en su núcleo, 8 neutrones en su núcleo y 8 electrones moviéndose alrededor. Esa es su composición. El oxígeno es un átomo pequeño, bastante ligero, por eso se encuentra en forma de gas, ¿no? En cambio, el hierro es un material sólido, un poco más pesado. Entonces, cada átomo va a tener núcleo y nube electrónica y una cantidad de partículas que van a diferir, ¿no? O sea, van a ser distintos uno respecto a otro. Para los problemas
A los átomos los vamos a representar justamente en función a sus partículas. ¿Cuántas partículas tiene, no? ¿Cuántos protones, cuántos neutrones, cuántos electrones? Bien, y eso vamos a ver en esta parte, ¿no? Representaciones esquemáticas del átomo. Ya para los ejercicios jóvenes, al átomo lo vamos a representar con un símbolo químico y con cantidades numéricas que me indican protones, neutrones y electrones. Ya no voy a estar dibujando el núcleo atómico y la nube electrónica, pero ya conocemos pues que todo átomo tiene esas partes, ¿no? Bien, para fines prácticos entonces, muchachos, ya para hacer operaciones, los átomos van a ser representados con un símbolo químico E, vamos a llamarle acá, donde este E depende del elemento químico que vamos a representar. Por ejemplo, si es hierro, se representa como Fe, porque ese es su símbolo, ¿no? Si es oxígeno, se representa con O. Si es carbono, se representa con C. Si es fósforo, se representa con P. Cada elemento químico tiene un símbolo característico. Y también se va a indicar un conjunto de cantidades numéricas, se va a colocar números asociados a este símbolo relacionados con las partículas del núcleo. Significa, jóvenes, que vamos a representar al átomo en función a su número de protones y neutrones, que son partículas que están en el núcleo. Para fines prácticos, como se menciona acá, vamos a indicar números para los átomos, un número que me indica cuántos protones tiene y otro número cuántos neutrones tiene. A esa representación se llama núcleo, porque en realidad no vamos a representar al átomo completo, solamente a su núcleo atómico, es decir, al espacio donde están los protones y neutrones. Y esto va a ser así, jóvenes, ¿ah? Vamos a tener tres formas de representación. Esta es la forma común. Vamos a colocar el símbolo del elemento acá, símbolo E. Este lo vamos a cambiar dependiendo, pues, el elemento que sea, ¿no? Si es cloro, vamos a colocar Cl, ¿no? Si es sodio, Na. Y vamos a colocar dos números acá. Un número Z en la parte inferior y un número A en la parte superior. Esa es la primera forma de representar. Hay otra forma equivalente, jóvenes, que es así. Es el anterior, solo que se va a agregar un número más, N, ¿no? Un número N, tres números. Esta es la representación más importante, pero no se usa mucho, jóvenes, se va a utilizar más esto de acá, ¿no? Y la tercera representación es así. Vamos a colocar el símbolo del elemento, un guión, esto no es menos, ¿ah? Y está el número A. Así. Donde, como hemos mencionado, el símbolo depende del elemento químico y estas cantidades en azul son números de partículas que representan las siguientes cantidades. Acá está. El valor Z que vamos a colocar acá se llama número atómico y me va a indicar cuántos protones tiene un átomo. Es decir, si yo sé, por ejemplo, que un átomo tiene 20 protones, aquí voy a colocar 20. 20. N, que se coloca acá, es el número de neutrones que tiene el átomo en su núcleo. Número de neutrones. Si tiene 30 neutrones, voy a colocar acá. 30. Y A se llama número de masa. Este número que va acá arriba o va asociado pues al símbolo, se llama número de masa y es igual a la suma de protones y neutrones. O sea, para yo conocer el valor que está arriba, este valor, debo sumar estas dos cantidades, protones y neutrones, porque Z es número de protones, N es número de neutrones, el número de masa es la suma de esos valores. Así se va a representar. Quiere decir, jóvenes, que para los ejercicios, si quiero representar un átomo, debo saber cuántos protones tiene, cuántos neutrones tiene y cuál es la suma de esas cantidades, ¿no? La suma va arriba o va acá al costado, ¿no? Noten que en estas representaciones no se indican los electrones, ¿ah? Solamente protones y neutrones y suma de protones y neutrones. No hay electrones. Por eso a esta representación hemos dicho se va a llamar núcleo, porque se va a representar solamente al núcleo de los átomos.
Profesor, ¿por qué no se representa a los electrones? Porque vamos a ver, jóvenes, que los electrones, su número, es un número que fácilmente cambia. Cuando un átomo se altera, se modifica siempre su número de electrones. No me conviene entonces colocar un número que va a estar cambiando constantemente. En cambio, por el contrario, ¿no? El número de protones y el número de neutrones permanece casi intacto, no varía, va a ser constante, por eso en los átomos me conviene usar estos números que no van a cambiar. Ahora, en esta representación vamos a dar algunos detalles, muchachos, de estos números. Vamos a empezar hablando de Z, número atómico. Este Z, recuerden, se llama número atómico. Ese es su nombre principal. Aunque también se le llama carga nuclear. Por si acaso, en los problemas le pueden decir hallar la carga nuclear, le están pidiendo hallar Z. O sea, el número atómico también se llama carga nuclear y representa, jóvenes, el número de protones. Siempre que me den el número atómico, me están dando el número de protones. Recuerden que los protones están en el núcleo, ¿ah? Y además, el número atómico se llama así, número atómico, porque sirve para identificar a un elemento químico en particular. Quiere decir que si yo conozco el número atómico, puedo saber qué elemento químico estoy analizando. Pues cada elemento químico posee un valor único de Z. No existen dos elementos distintos que tengan, jóvenes, el mismo valor de Z. Cada elemento químico tiene un solo valor de Z, número atómico. Justamente este número se puede utilizar para ubicarlo en las tablas periódicas, ¿no? En las tablas periódicas ustedes ven todos los símbolos de los elementos y cada uno tiene un número atómico. Y siempre el número atómico me indica el número de protones, no olvidarse, ¿ah? Así, por ejemplo, ¿no? Si tuviésemos, jóvenes, al elemento sodio, su número atómico es 11. No puede ser otro valor, ¿no? Ustedes lo pueden verificar esto en la tabla periódica. Su número atómico, el número de protones, es 11. Si hablamos de otro elemento como el xenón, cuyo símbolo es Ze, su número atómico, número de protones vale 54. Hay, jóvenes, en la tabla periódica 118 elementos químicos diferentes. Cada uno tiene un valor de número atómico. El más pequeñito es el hidrógeno, su número atómico es 1, significa que tiene un solo protón. Y el más grande es el oganesón, su número atómico es 118, tiene 118 protones. No olvidarse eso, el número atómico es único para cada elemento químico. Bien. El otro término que hay que conocer es el número de masa. Porque N, jóvenes, es simplemente el número de neutrones. A, vamos a indicarlo en esta parte, se conoce, bueno, aquí tenemos, miren, antes de ver el número de masa, le he colocado el esquema de una tabla periódica. Fíjense, aquí. Esta es la tabla periódica actual. Pueden ver que hay 118 elementos químicos, ¿ah? Cada cuadrito tiene un elemento, ¿no? Y el número más grande en cada cuadrito es un número atómico. Aquí fíjense en esta parte, esta es la leyenda, o sea, donde indica todo qué significa cada número que hay dentro. El número atómico está acá, 5, ¿no? Para, en este caso, el elemento boro. Noten que cada elemento químico que ven acá tiene un número atómico, ¿no? El hidrógeno, su número atómico es 1. Acá está el helio, en el lado izquierdo, derecho, perdón. 2. El litio 3, el boro 4, el berilio 4, boro 5, carbono 6, nitrógeno 7, oxígeno 8, flúor 9, neón 10, ¿no? Sodio 11, magnesio 12, ¿no? Y aquí sigue por este lado. Aluminio 13, silicio 14 y así. Cada elemento químico tiene un propio número atómico que lo identifica. Y el último elemento está acá, 118, oganesón. Su número atómico, número de protones, es 118. Entonces, no olvidarse, muchachos, que el número atómico es el número más importante de los átomos porque sirve para identificarlo e indicar su ubicación en la tabla periódica, ¿no? Por ejemplo, el hierro, si se fijan en esta parte, su número atómico es 26
se encuentra justamente en la posición 26, en el cuadradito número 26 de la tabla periódica, ¿no? El número atómico sirve para eso. Ahora, en los problemas jóvenes se va a hablar de los átomos neutros, ¿no? Un átomo es neutro cuando no tiene carga eléctrica. En esos átomos jóvenes se cumple que Z, número de protones, también me indica cuántos electrones tiene el átomo. En los átomos neutros se va a cumplir esto, ¿ah? Que el número de protones, que es igual a Z, también va a ser igual al número de electrones. Solo cuando le digan átomos neutros. Porque Z por sí solito me indica los protones, ¿ah? Pero también me puede indicar cuántos electrones tiene un átomo si este fuese neutro. Por ejemplo, si hablamos acá del calcio, fíjense acá está el calcio, su número atómico es 20. Significa, jóvenes, que tiene 20 protones. Y si tenemos un átomo neutro de calcio, sus electrones también serían 20. En los átomos neutros, el número de protones y el número de electrones son iguales. Justamente por eso son neutros, ¿no? Porque la cantidad de carga positiva y negativa van a ser iguales. Los electrones son positivos, los protones son negativos. Bien, el segundo término que hay que conocer, jóvenes, es el número de masa. Denotado con la letra mayúscula A, es el numerito que va arriba del símbolo, ¿ah? Bien, se llama también número másico, ese es su otro nombre, o número de nucleones. Tiene dos nombres adicionales, ¿ah? Aparte del número de masa, se llama número másico o número de nucleones. Este último nombre se debe, muchachos, a que el número de masa indica la suma de protones y neutrones. Y como ya hemos mencionado, los protones y neutrones están en el núcleo de los átomos y se le llama nucleones. Por eso el número de masa también se llama número de nucleones. Ahora, no confundir, jóvenes, el número de masa con la masa atómica. Masa atómica es otra cosa, ¿no? La masa atómica es la masa de los átomos, ¿no? El número de masa es solamente un número de partículas, ¿ah? Protones y neutrones. Es distinto entonces, ¿ah? Sin embargo, el nombre, el número de masa, se utiliza, jóvenes, para indicarnos, pues, cuán pesado o cuán ligero es un átomo, ¿no? Si un átomo tiene un número de masa pequeño, es un átomo ligero. Si tiene un número de masa grande, es un átomo pesado. Pero no es lo mismo que la masa atómica, no olvidarse. Bien, el número de masa ya hemos visto que se calcula sumando estos dos términos, a protones más neutrones. Y el símbolo, jóvenes, se calcula pues así, ¿no? Protones es Z y neutrones es N. Por lo tanto, el número de masa es Z más N. Z más N. Donde N, ya sabemos, representa el número de neutrones. Esos neutrones, al igual que los protones, están en el núcleo del átomo. A menudo, jóvenes, en los ejercicios, para indicar a los neutrones, también se le llama así, se le va a llamar nucleones neutros a los neutrones, ¿ah? ¿Por qué? Porque están en el núcleo y no tienen carga, por eso le llaman nucleones neutros. Nos vamos a referir a los neutrones de esa manera. ¿Cómo se calcula el valor de los neutrones? A partir de esta suma, pues si me dan el número de masa y me dan Z, yo puedo hallar N pasando a restar esto de acá, ¿no? El número de neutrones sería igual al número de masa menos Z. O sea, el número que está arriba menos el número que está abajo me da la cantidad de neutrones, ¿eh? Por si acaso. Y esto se aplica así. Por ejemplo, a ver, para el átomo neutro de la plata tiene símbolo Ag, jóvenes, porque proviene del latín argentum, así se llamaba la plata, por eso su símbolo es Ag. En la tabla periódica, ustedes van a ver que tiene 47 protones, tiene 47 electrones y 61 neutrones. Si tenemos esta información, yo puedo representar, jóvenes, al átomo de plata
utilizando su símbolo, su número atómico y su número de masa. Su notación va a ser así. Primero voy a colocar el símbolo. Símbolo AG. Y debo tener tres números. Recuerden. Z, N y A. Este A que está arriba es el número de masa, es la suma de estos dos números que están abajo, ¿no? Entonces, debo conocer primero los números que están abajo. Z es número de protones, fíjense acá. Si la plata tiene 47 protones, entonces acá va 47. N es número de neutrones. Aquí me dicen que la plata tiene 61 neutrones, entonces ese 61 va acá. Y ya teniendo estos dos valores, puedo obtener pues el valor de arriba, que es la suma, ¿no? De esos dos valores de abajo, o sea, 47 más 61, ¿no? Entonces, colocando los números sería así, ¿ah? 47 ponemos acá porque tiene 47 protones, 61 ponemos acá porque es número de neutrones. Y el número de masa sería la suma de estos valores. ¿Cuánto es 47 más 61? Me va a salir 108. Y 108 se coloca arriba. Claro que para los ejercicios hemos dicho, este número no va a venir. Lo vamos a borrar y la respuesta lo vamos a dar así. Número de masa, número atómico, símbolo nada más. Este N vale 61. Se ha eliminado porque en los problemas se representa pues de esa forma. Pero si ustedes quieren hallar, jóvenes, nuevamente su valor, lo calculan de esta manera, ¿no? N es A menos Z. O sea, hay que restar 108 menos 47, ¿no? Y nos daría pues 61. Entonces, cuando me den, jóvenes, esta información, así me van a dar los problemas. El número de abajo es número de protones. El número de arriba es la suma de protones y neutrones. Falta un número acá. Ese número yo lo puedo completar colocando un valor de tal manera que cuando sume estos dos me dé 108, ¿no? Y ese valor es 61. Por si acaso. Bien, entonces así se van a representar, jóvenes, a los átomos con estos términos, ¿ah? Con estos términos. Bien, a continuación vamos a indicar algunas observaciones de los átomos para poder resolver problemas de teoría, porque jóvenes, en los ejercicios de química hay problemas para hacer cálculos matemáticos, pero también hay problemas donde hay que marcar verdadero, falso, correcto, incorrecto. Entonces hay que recordar pues algunos conceptos adicionales, ¿no? Observaciones. Aquí vamos a indicar dos observaciones, ¿no? Principales. Hemos dicho, jóvenes, que los átomos están formados por protones, neutrones y electrones. Pero hay que saber que no son las únicas partículas que hay en el átomo. El átomo tiene más partículas, ¿no? En el átomo podemos encontrar positrones, neutrinos, piones, muones, una serie de partículas pues bastante complejas. Sin embargo, en la química no se estudia todas las partículas del átomo, solamente se estudia a las tres que hemos mencionado: protones, neutrones y electrones. Son las más importantes, por eso se le llama partículas fundamentales. Fundamentales. No son las únicas, no olvidarse, ¿eh? Segundo, estas partículas fundamentales, protones, neutrones y electrones, son comunes a todos los átomos. Es decir, tienen las mismas características en todos los átomos. Tienen la misma masa, la misma carga, etc. Es decir, no existe ninguna diferencia, jóvenes, entre un electrón del átomo de oxígeno y un electrón del átomo de hierro. Sus electrones son los mismos, solo que las cantidades son diferentes, ¿ah? Por si acaso. No vayan a pensar que un electrón del átomo de oxígeno es diferente al electrón del átomo pues, de hierro, no es así. Son iguales, solo que el oxígeno tiene menos electrones pues, que el hierro. La única diferencia entonces es el número de partículas, ¿ah? Bien, aquí he colocado un cuadrito, miren, donde están las tres partículas y estas son sus masas en gramos. G es gramos, ¿ah? Van a notar que sus masas son pequeñísimas, porque si el átomo es pequeño ya, imaginen pues las partículas que lo forman son más pequeñas todavía. Estos son sus valores de masa.
Estas son sus cargas eléctricas. El electrón es negativo, el protón es positivo y el neutrón no tiene carga, es neutro, su carga es cero. Su unidad aquí es C, Coulomb se llama, Coulomb, unidad de carga eléctrica, ¿no? Y aquí se colocan pues los descubridores. El electrón fue descubierto por Thomson, de ahí su modelo atómico. El protón fue descubierto por Rutherford en el año 1919 y el neutrón fue descubierto por Chadwick, James Chadwick, en el año 1932. Estos detalles jóvenes son adicionales, ¿ah? No es necesario memorizarlos o nada. En los ejercicios le va a venir de datos y que le van a pedir pues hacer operaciones con ellos. Y en el examen de admisión para la universidad también. Aquí estamos colocando estos valores porque cada partícula tiene pues una característica física, ¿no? Masa y carga eléctrica. Y todos los electrones van a tener esta misma masa, esta misma carga en todos los átomos, ¿ah? Lo mismo que los protones y los neutrones. No hay ninguna diferencia entre un protón de un átomo y otro átomo, ¿no? Tienen la misma masa, la misma carga, solo se diferencian en la cantidad de partículas. Lo que sí podemos observar de este cuadrito es que la masa de los protones y neutrones, fíjense acá, protón y neutrón, superan por mucho a la masa de los electrones. Esto es 10 a la menos 24, esto es 10 a la menos 28. 10 a la menos 28 es más pequeño. Significa que el electrón es la partícula de menor masa. Los que tienen mayor masa son los protones y neutrones. Y como ellos están en el núcleo, por eso hemos dicho que el núcleo concentra casi toda pues, la masa del átomo, ¿no? Bien, esas son las observaciones que hay que tomar en cuenta. A continuación, jóvenes, vamos a ver los cambios o alteraciones que sufren los átomos. Como los átomos son cuerpos materiales y están pues a nuestro alrededor, pueden sufrir alteraciones. Y la parte que más se va a alterar, la parte que más se va a modificar, es su zona externa, que viene a ser la nube electrónica. Y por eso hemos dicho que en los átomos no se representan a los electrones porque su número puede variar. En cambio, los protones y neutrones, Z y N, son números casi constantes, ¿no? Aquí vamos a ver uno de los cambios o transformaciones que experimentan los átomos, que se conoce con el nombre de ionización. Aquí vamos a hablar de los iones. ¿Qué cosa es la ionización del átomo, no? La ionización, jóvenes, es un proceso químico en el cual los átomos neutros van a modificar su número de electrones. O bien van a perder o ganar electrones. Recuerden, muchachos, que los átomos neutros cumplían que su número de protones y el número de electrones eran iguales en los átomos neutros. Pero cuando el átomo ahora se va a ionizar, esas cantidades ya no van a ser iguales, porque se va a modificar el número de electrones. O bien el átomo va a perder electrones o va a ganar. Lo que provoca que estos átomos, al no ser neutros ya, adquieran un valor de carga eléctrica. Los iones son átomos jóvenes que tienen cargas eléctricas que pueden ser positivas o negativas. Ya aquí no vamos a hablar de átomo neutro, sino de un átomo con carga eléctrica y se va a llamar en adelante ion. Los iones son átomos con carga eléctrica. Hay que saber, jóvenes, que cuando un átomo se ioniza, solo cambia el número de electrones. La cantidad de protones y neutrones permanece constante. O sea, el valor de Z y N va a ser el mismo. Solo se va a modificar el número de electrones. Y aquí vamos a tener, jóvenes, dos tipos de iones, porque hay dos tipos de carga eléctrica. Los iones positivos y los iones negativos, que tienen estos nombres. El primero de ellos se llama los cationes. Los cationes son iones de carga eléctrica positiva.
En los problemas jóvenes se va a indicar a estos átomos con carga positiva. Un catión se forma cuando el átomo neutro pierde uno o más electrones. Va a perder uno o más electrones. Se dice en química que el átomo se ha oxidado, ¿no? Siempre que un átomo se oxida, forma cationes. El valor, jóvenes, de la carga eléctrica que ustedes le van a dar nos va a indicar cuántos electrones ha perdido. Por ejemplo, si la carga es más 1, perdió un electrón. Si la carga es más 2, perdió 2 electrones. Esto es importante porque en los problemas me van a pedir cuántos electrones tiene el ion, el catión. Entonces yo debo saber cuánto tenía antes de la ionización y cuánto tiene ahora que se ha ionizado. Debo quitar electrones porque se han perdido. La pérdida, jóvenes, de electrones hace que el átomo final, el ion, tenga menos electrones que protones, porque se supone que al inicio esos números eran iguales. Protones y electrones eran iguales, pero como ahora ha perdido electrones, los protones lo van a superar en número. Por eso el átomo se vuelve positivo, pues porque tiene más protones y menos electrones. Pero muchachos, no tiene más protones porque haya ganado protones, ¿ah? Si no tiene más protones porque ha perdido electrones. Hay que recordar eso. Bien, los iones se representan así. En la naturaleza, muchachos, vamos a encontrar dos tipos de átomos, ¿no? Los átomos neutros y los átomos ionizados. Por ejemplo, cuando le den esta representación, fíjense acá. Esto es un átomo neutro. Porque no me indica ningún valor de carga eléctrica acá. Los átomos que no son neutros, como los cationes, tienen carga positiva, pero acá no me indica ninguna carga. Y en los átomos neutros se cumple esto, ¿no? Para este hierro, su número de protones vale 26. Recuerden que este valor que va acá, Z, número de protones vale 26. Y su número de electrones también es 26, porque en los átomos neutros se cumple esto, que son iguales, ¿ah? No olvidarse, en los átomos neutros. Pero como ustedes también deben saber, el hierro, jóvenes, cuando se le deja a la intemperie, normalmente se va a oxidar. Y cuando se oxide, va a dejar de ser neutro y va a formar cationes. El hierro oxidado, jóvenes, se representa así. Noten, miren, a la diferencia. Así no tiene carga, pero así sí tiene carga. Aquí su carga es más 3. Esto ya no es el átomo neutro del hierro, sino es el catión hierro. Catión hierro. Y como su carga es 3, normalmente se le va a llamar así, jóvenes, ¿ah? Catión trivalente, porque su carga es 3. En este ion, estas cantidades ya no van a ser iguales. Este número ahora va a ser menor. ¿Por qué? Porque ha perdido electrones. ¿Cuántos ha perdido? La carga me lo indica, pues ha perdido 3. Su número de protones no cambia, sus protones siguen siendo 26. Lo que va a cambiar es este número que está acá. Como se ha perdido, porque los cationes tienen carga positiva porque han perdido, ya no va a tener 26, sino tendría solamente 23. El número de electrones ustedes lo van a calcular así, ¿no? Al inicio estos números eran iguales, pero como ha perdido 3 electrones, ahora ya no va a tener 26, sino 23. Noten que aquí, en los cationes, el número de protones es mayor que el número de electrones, por eso es positivo. Más protones que electrones. Pero no porque este número haya aumentado, ¿eh? Lo que ha pasado es que este número acá ha disminuido, no ha perdido. Entonces, los problemas, jóvenes, cuando ustedes tengan cationes y le pidan cuántos electrones tienen, primero hay que colocar su número atómico acá y luego hay que restarle lo que ha perdido. Lo que ha perdido me indica la carga, pues. Si la carga es más 3, perdió 3, por eso le estoy restando 3. Si la carga fuese 2, perdió 2, le quito 2, ¿no? Si la carga fuese más 5, ha perdido 5, le quito 5, ¿no? Es así. Esto para el caso del ion hierro. En los problemas le van a dar varios iones, ¿ah? Por ejemplo, esto acá. Este es otro catión. El catión potasio. Este es el elemento potasio, a símbolo K. Como su carga es más 1, este es un catión y se va a llamar, jóvenes, monovalente. Monovalente porque su carga es 1. Mono viene de 1, ¿ah? ¿Cuántos electrones tiene este catión? Le van a preguntar. Primero ustedes van a averiguar cuántos protones tienen. Los protones, 19.
Los electrones jóvenes serían 19, porque estas cantidades eran iguales al inicio, menos 1. ¿Por qué? Porque ha perdido un electrón. Y ahora sería pues 18. Aquí tenemos otro catión. El catión cobre de carga más 2. Esto se llama catión divalente, porque su carga es 2. ¿Cuántos electrones tendrá este catión? Primero yo voy a averiguar cuántos protones tiene. Este número aquí es protones, 29. Sus electrones también eran 29 al inicio, pero como ahora tiene carga más 2, se ha perdido 2, ¿no? Sus electrones serían pues 29 menos 2. Sería 27. Eso, muchachos, en el caso de los cationes. Ese es el primer tipo de ion, ¿ah? El segundo tipo de ion son los aniones. Los aniones son iones ahora de carga negativa, ya no positivo. Los cationes son positivos, los aniones son de carga negativa y han resultado porque el átomo inicial, que era neutro, ha ganado, ya no ha perdido, sino ha ganado uno o más electrones. Los aniones se generan por ganancia de electrones. En química eso se llama reducción. El átomo se ha reducido, se dice, ha ganado electrones. Ahora su carga va a ser negativa, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6, menos 7, dependiendo cuántos electrones haya ganado. Porque el valor de la carga me va a indicar cuántos electrones ha ganado. Y como ha ganado electrones, ahora va a tener más electrones que protones, porque al inicio las cantidades eran iguales, ¿no? Se va a cumplir esto, ¿ah? En los aniones el número de electrones es mayor que el número de protones. ¿Por qué? Porque se ha ganado esto, pues, hay más. Y en los problemas también le van a pedir el número de electrones. Ustedes van a utilizar el número de protones como referencia, porque al inicio estos números eran iguales. Pero ahora esto va a ser mayor porque lo voy a sumar los electrones que ha ganado, ¿no? Ejemplo, miren, aquí tenemos selenio. Átomo neutro. Aquí también, jóvenes, cuando no le den la carga, se supone que es neutro. Y ustedes van a decir, su número de protones es este valor, 32. Y su número de electrones también es 32. ¿Por qué? Porque en los átomos neutros estas cantidades son iguales. Solamente en los iones hay modificación, ¿no? Pero el selenio, cuando se le deja a la intemperie, normalmente se va a cargar, jóvenes, con menos 2. Así vamos a encontrar. Esto ya no es neutro, ¿eh? Esto es un ion. Como es negativo, se va a llamar anión. Y su carga es 2, divalente. Anión divalente. Si me piden cuántos electrones tiene este ion, primero yo debo averiguar cuántos protones tiene. Sus protones no han cambiado, jóvenes, ¿ah? Porque en la ionización hemos mencionado que solo se modifica el número de electrones. El número de protones, neutrones no cambia, ¿no? Ahora, el número de electrones ya no va a ser 32. Era 32 cuando era neutro, pero aquí va a ser un valor distinto. Como aquí se ha ganado electrones, porque los aniones se producen por ganancia de electrones, su número de electrones sería 32 más 2. Le debo sumar lo que ha ganado, ¿eh? Sería 34. Noten, ahora los electrones superan a los protones. Por eso es negativo el átomo, porque hay más negativo, pues más electrones, ¿no? Hay que sumar, ¿eh? La carga negativa me indica que está ganando 2, por eso estoy sumando 2 a los electrones que tenía al inicio. Y así en los ejercicios también le van a dar pues otros iones, ¿no? Como acá. Fíjense, este flúor es un anión. Anión monovalente. Siempre que tenga carga negativa, jóvenes, es anión, ¿ah? Si su carga es positiva, va a ser catión. ¿Cuántos electrones tiene este anión? Primero yo voy a averiguar cuántos protones tiene. Sus protones no cambian, esto vale 9. Sus electrones sí se han modificado. Sus electrones serían pues 9 más lo que ha ganado, ¿no? Esto indica que ha ganado 1, ahora va a tener 10. Recuerden, jóvenes, que aquí no hay que restar, aquí hay que sumar, porque esta carga negativa me está indicando lo que ha ganado, ¿no? O como pasaría con este caso, miren el fósforo, menos 3. Este es un anión trivalente, ¿eh? Porque su carga es 3. Anión porque es negativo, trivalente 3. Su número de protones es 15. Pero su número de electrones sería pues 15 más 3 porque está ganando 3, 18.
En los problemas hay que hacer esos cálculos, ¿ah? Entonces hay dos tipos de iones, jóvenes, aniones y cationes. Bien, a modo de ejemplo, jóvenes, vamos a llenar un cuadrito, ¿no? Antes de ver los problemas, donde voy a colocar aquí 5 átomos de estos elementos, ¿ah? Uranio, aluminio, escandio, oro y cloro. Aquí voy a colocar su representación y vamos a llenar estos espacios. ¿Cuántos protones tiene? Z es número de protones, ¿ah? ¿Cuántos electrones tiene? ¿Cuál es su número de masa? ¿Y cuántos neutrones tiene? Recuerden que los neutrones es la diferencia de A menos Z, ¿no? En el uranio, jóvenes, es un átomo pesado que se representa así. 92, 238, símbolo U. El aluminio es un átomo ligero que se representa con símbolo Al, 1327. El escandio, SC, 2145. El oro, con AU, 79, 197. Y el cloro, con CL, 1735. Estas son sus representaciones. Así le va a venir como dato en los problemas. Ahora, van a notar, miren, que los tres primeros no tienen carga. Significa que son átomos neutros, ¿ah? Y cuando son átomos neutros, el número de protones, que es Z, número atómico, es igual al número de electrones. Pero los dos últimos son iones. Este es un catión. Su número de electrones va a ser menor a su número de protones porque se ha perdido, ¿no? Y este es un anión. Su número de electrones va a ser mayor a su número de protones porque ha ganado. Vamos a llenar los espacios. A ver, primero para el uranio. Z es este número que está abajo, ¿eh? 92. Vamos a colocar aquí, entonces 92. Sus electrones también son 92, porque esto es protones, ¿eh? Protones y electrones son iguales cuando es neutro. El número de masa, acá está, 238. Recuerden que el número de masa es el número que está arriba. Arriba, ¿no? Y el número de neutrones es la resta de estos dos valores, ¿eh? A menos Z. Sería A menos Z. Es el número que va acá, hemos dicho, ¿ah? Es el número que va acá, que sumado con 92 me da 238, ¿no? Pero yo lo puedo calcular como una resta. 238 menos 92 me sale 146. Significa que el uranio es un átomo bastante pesado, ¿no? Bien, el aluminio. Su Z es 13. Z es este número de acá, número de protones, ¿ah? Y sus electrones también serían 13 porque es neutro. Su número de masa, acá está, es 27. Y su número de neutrones sería esta resta, el menos el, ¿no? 27 menos 13, 14. Ese es el número que iría acá. Pero a veces no se coloca. Ustedes lo pueden colocar para hacer cálculos, pero en los problemas le va a venir así. Escandio. Número atómico, Z, 21. 21 protones. Número de electrones también 21, porque son neutros, ¿no? Número de masa, 45. Y número de neutrones, esta resta, ¿no? 45 menos 21 me daría pues 24. Aquí sí hay que tener cuidado. Estos son iones, ¿no? El oro, su número atómico, número de protones es este número acá, 79. Ahora, su número de electrones ya no sería 79, solamente son iguales cuando es neutro, ¿no? Aquí ya no, aquí tiene menos de 79 porque ha perdido. ¿Cuánto ha perdido? 3, pues, ¿no? Aquí sería 79 menos 3, 76 electrones. Siempre que tiene carga positiva, no olvidarse, muchachos, que ha perdido electrones, ¿ah? Hay que quitarle para saber cuánto tiene ahora. Su número de masa sí no cambia, es este número que está acá, 197. Y su número de neutrones sería el menos el. A menos Z. No vayan a utilizar esto, ¿ah? Porque el número de neutrones es A menos Z. 197 menos 79 sale 118. Y por último el cloro. Su número atómico, número de protones es 17. Sus electrones ya no son 17, ¿eh? Solamente son iguales cuando son neutros, como acá. Aquí no, aquí este número va a ser mayor que 17. Porque ha ganado, ¿no? La carga negativa indica que ha ganado 1. Sus electrones serían 17 más 1, 18. Su número de masa, acá está, vale 35. Y su número de neutrones es esta resta. 35 menos 17, 18. Así hay que completar, jóvenes, para resolver los ejercicios. Bien, vamos a finalizar
dando un concepto más ya para resolver los problemas, donde vamos a hablar de las especies atómicas. Conocemos, muchachos, entonces, que en la naturaleza existen tanto átomos neutros como átomos ionizados. Hemos visto ya la tabla periódica, son 118 elementos químicos, o sea, hay 118 átomos distintos, y cada átomo puede formar iones. Quiere decir que vamos a encontrar en la naturaleza una cantidad enorme, pues, de átomos neutros y ionizados. Cuando se analicen, jóvenes, todos esos átomos, se va a encontrar que muchos de ellos van a tener ciertas cantidades iguales, ciertas cantidades en común. Nosotros vamos a hacer lo siguiente, vamos a agrupar a todos esos átomos que tienen algo en común, le vamos a dar un nombre y vamos a hacer operaciones matemáticas con ellos. Esos grupos de átomos se llaman especies atómicas. Las especies atómicas entonces representan aquellos conjuntos de átomos que poseen cierta cantidad de partículas en común. Se pueden clasificar en 4 grupos, dependiendo qué tienen en común. Las medidas de comparación son Z. Vamos a encontrar átomos que tienen igual Z, átomos que tienen igual A, que es número de masa, átomos que tienen igual N, número de neutrones, incluso átomos ionizados que tienen la misma cantidad de electrones. Cada grupo va a tener un nombre que vamos a utilizar los jóvenes para los cálculos. Bien, en este cuadrito vamos a resumir sus características. El primer grupo se llaman los isótopos o híbridos. ¿Qué cosas son? Que son todos aquellos átomos de un mismo elemento químico que tienen igual Z o número de protones, igual número atómico o número de protones, ¿no? Entonces, si yo tengo 2 átomos que tienen igual Z, voy a decir que esos átomos son isótopos. Y en los problemas, ¿no? Cuando me digan, tengo 2 isótopos, allá yo voy a colocar a ambos el mismo valor de Z, número atómico o número de protones. Eso pasa, por ejemplo, en el carbono. Fíjense acá. Hay 2 tipos de carbono que de repente ustedes conocen, que es el carbono 12, de número de masa 12, y el carbono 14, que es un material radiactivo. Van a notar que esos 2 carbonos tienen el mismo número atómico. 6. El número de masa es distinto, el número de neutrones es diferente. Lo único que tienen en común es el número atómico o número de protones. Se dice entonces que estos carbonos son isótopos entre sí. Ese es el primer grupo. El segundo grupo se llama los isóbaros. Los isóbaros son átomos de elementos químicos diferentes que poseen igual número de masa o número de nucleones, ¿no? Que también se llama así. Significa que los isóbaros van a tener el mismo valor que está en la parte superior de sus símbolos. Como en estos casos, ¿no? Fíjense acá. Este argón y este calcio son isóbaros. ¿Por qué? Porque, fíjense, tienen el mismo número de masa. El número que va arriba. Su número atómico es distinto. Su número de neutrones también es distinto. Pero su número de masa son iguales. Entonces, para los ejercicios, cuando me digan que tengo 2 isóbaros, voy a decir, ya, estos tienen igual número de masa y voy a colocarle el mismo valor en la parte superior. El tercer grupo se llaman los isótonos. Los isótonos son átomos de elementos diferentes que poseen igual número de neutrones, igual N número de neutrones, ¿no? Por ejemplo, en este caso, ¿no? Fíjense, este titanio y este hierro son isótonos porque sus números de neutrones son iguales. Ambos tienen 30. Ambos tienen 30. ¿Por qué tienen 30, jóvenes? Porque los valores concuerdan acá. Miren, a 22 más 30 me da 52. 26 más 30 me dan 56, ¿no? Recuerden que los numeritos que están abajo suman el que está arriba, ¿no? Siempre que ustedes encuentren que dos o más átomos tienen la misma cantidad de neutrones, son isótonos. Son isótonos, ¿ah? Y el último grupo son los isoelectrónicos. Los isoelectrónicos, jóvenes, vienen a ser un conjunto de átomos y o iones, aquí vamos a incluir cationes y aniones, que poseen la misma cantidad de electrones. De ahí el nombre electrónico, ¿no? Número de electrones iguales.
Y también van a tener la misma configuración electrónica, como vamos a ver posteriormente, ¿no? Por el momento vamos a decir que los isoelectrónicos tienen igual número de electrones. Como estos iones, fíjense acá. Este ion potasio, miren, y este anión fósforo, ambos tienen 18 electrones. Yo lo puedo demostrar porque miren, ¿cuántos electrones tiene este catión? Tenía 19, perdió 1, tiene 18. Este anión tenía 15, ganó 3, tiene 18. Cuando se tengan dos o más iones o átomos neutros que tienen la misma cantidad de electrones, vamos a decir que son isoelectrónicos. La palabra iso, jóvenes, utilizados en todos estos grupos, significa igual. El resto ya tiene que ver, pues, con lo que tiene igual. Una forma práctica de recordarlo es así, miren en los nombres. Isótopos, recuerdan esta P, igual número de protones. El número que está abajo va a ser común. Isóbaros, la letra A, igual número de masa. Los números que están arriba son iguales. Isótonos, igual N, número de neutrones, los números que están, pues, a la derecha, abajo. Isoelectrónicos, igual número de electrones. Bien, los isótopos, estos de acá, jóvenes, son los únicos que son del mismo elemento. Fíjense, estos isótopos tienen igual símbolo, porque son el mismo elemento. Hemos dicho que Z es único para un elemento químico dado. A cambio aquí, miren, Z distinto, distinto símbolo. Z distinto, distinto símbolo. Z diferente, diferente símbolo. En cambio, cuando tengan igual Z, yo necesariamente debo ponerle el mismo símbolo porque son del mismo, pues, elemento químico, ¿no? Por eso los isótopos son los únicos que pertenecen a un mismo elemento químico, por lo que sus propiedades químicas son similares. Estos dos carbonos tienen las mismas propiedades porque son carbonos, ¿no? Es decir, forman los mismos compuestos, forman los mismos enlaces, tienen el mismo carácter metálico, no metálico, etcétera, ¿no? Aunque los isótopos tienen diferencias, y su diferencia es en el número de masa. Normalmente los isótopos, como tienen diferente número de masa, uno va a ser un isótopo ligero, el otro va a ser pesado. Y normalmente el más abundante es el que tiene menor número de masa, el más ligero, ¿no? Ahora, los isótopos pueden ser naturales o artificiales, ¿ah? Hay elementos como el carbono, existen estos dos carbonos, pero hay otros que tienen isótopos que se pueden crear en laboratorio. Son isótopos inestables, isótopos radiactivos, y normalmente se le llama radioisótopos, ¿no? Así es el nombre. Pero de estos 4 grupos hay que resaltar esto, que los únicos que tienen el mismo símbolo, porque tienen igual Z, son los isótopos, ¿no? Átomos del mismo elemento químico. Bien, jóvenes, esto sería entonces el resumen teórico de la clase que estamos desarrollando. A continuación, vamos a pasar a la parte de los ejercicios y vamos a resolver los problemas de la práctica dirigida, ¿no? Los 8 ejercicios de la práctica dirigida. Esa práctica ya lo deben tener ustedes a la mano. Está en el intranet para que lo puedan descargar. Pero de todas maneras, en el solucionario yo voy a incluir, y siempre incluyo, jóvenes, la imagen del problema para que podamos visualizar la respuesta, ¿no? Es decir, si no tienen la práctica a la mano, pero deben tenerlo, ¿ah? Para resolver los problemas también propuestos, la domiciliaria, que van a hacer en sus casas. Aquí está el solucionario. Problema 1. Aquí está, esto es de su práctica dirigida, lo he cortado y lo he colocado en esta parte. 3 afirmaciones sobre el átomo según el modelo atómico actual. Nos piden señalar, pues, si son verdaderas o falsas, ¿no? Como pueden ver en las alternativas. Bien, en este solucionario, jóvenes, ustedes pueden participar con sus respuestas por el chat del Zoom, ¿no? Ahí pueden indicar, pues, si la respuesta es la A, si la respuesta es la B, la C o la D, ¿no? Bien, este es un problema típico, jóvenes, de química, porque en química no solamente preguntan ejercicios donde se hacen cálculos, ¿ah? También, pues, teoría, ¿no? Dice acá, el átomo posee 2 regiones que son el núcleo y la zona extranuclear o nube electrónica. Eso es correcto.
Segundo, dice, los protones son partículas positivas y se encuentran en el núcleo de los átomos. Eso también es correcto. Y tercero, dice, los electrones se ubican en la zona externa. Por eso a esta región se le llama nube electrónica. También es correcto. Las tres afirmaciones serían verdaderas, la clave sería la A. Pero aquí, jóvenes, en la parte teórica, muy bien, el estudiante de mesa confirma que la respuesta es la A, ¿no? Pero muchachos, en la parte teórica no podemos adivinar por si acaso, o sea, no podemos decir, leemos algo y decimos esto es verdadero, esto es falso, ¿no? Esto es verdadero. Siempre los problemas de teoría se resuelven con teoría. Por eso, para resolver este problema, yo nuevamente en el solucionario he insertado la imagen del modelo atómico actual, o sea, esto de acá, ¿no? Esto de acá que lo hemos visto en la teoría. Visualizando esto, ustedes pueden dar la respuesta directamente, ¿no? Dice acá, este es el átomo modelo atómico actual. Posee dos regiones que son el núcleo y la zona extranuclear. Sí, pues acá están las partes, ¿no? Pues eso, la primera es verdadero. Segundo dice, los protones son partículas positivas, sabemos eso, y se encuentran en el núcleo, acá están, ¿no? Protones y neutrones se encuentran en el núcleo. Correcto. Los electrones se ubican en la zona extranuclear, acá están, miren, zona extranuclear, acá están los electrones, ¿no? También es correcto. Por eso los problemas de teoría, muchachos, se resuelven con teoría. Aquí no hay que tirar pues una moneda al aire para saber si es verdadero o falso, correcto o incorrecto. Hay que comparar con la teoría. Entonces, sobre la base de este esquema que lo hemos indicado en clase, la respuesta sería por la alternativa A. Aquí lo vamos a sustentar. Primera afirmación es verdadero, porque hemos mencionado que todo átomo tiene dos regiones, que son el núcleo y la zona extranuclear. Esta última, o sea, la zona extranuclear, se llama nube electrónica porque contiene a los electrones. Segundo, también es verdadero, el núcleo de los átomos contiene a los protones y neutrones. Por estar ahí, se le llama nucleones a estas partículas, ¿no? El protón es el único que tiene carga eléctrica en el núcleo. El neutrón no tiene carga. Por eso, al número de protones también se le llama carga nuclear, ¿no? Recuerden, Z, número de protones, número atómico, carga nuclear. Los neutrones son neutros, ¿ah? Correcto. Y la tercera también es verdadero, porque la nube electrónica contiene solo a los electrones. Esta región externa del átomo es bastante grande, hemos dicho, y es responsable del comportamiento químico de los átomos. Los electrones son las partículas más importantes de los átomos porque los electrones, vamos a ver, van a participar en las reacciones químicas, en la formación de enlaces y todo lo demás. Las tres afirmaciones serían verdaderas, entonces la clave sería la A. La clave sería la A. Bien, eso en cuestión teórica. El problema 2, aquí sí hay que hacer cálculo. Dice, se denominan alcalinos a los metales que se encuentran en el grupo 1A de la tabla periódica. Son metales ligeros y muy reactivos. Eso es teoría. En los cálculos vamos a hacerlo acá. Tenemos tres átomos, fíjense acá, tres núcleos, ¿ah? Recuerden que a estos átomos se le llaman núclidos porque representan al núcleo, ¿no? Litio, 3,7, sodio, 11,23 y potasio, 19,39. Me pide, jóvenes, indicar como respuesta para estos tres la suma de sus neutrones. Recuerden que los neutrones se colocan a este lado, ¿no? Acá, acá y acá, ¿no? Y esos neutrones deben ser un número tal que sumado con esto de acá me dé lo de arriba, ¿no? Lo de arriba. O también el número de neutrones se calcula como la resta. El número que está arriba menos el número que está abajo, ¿no? Por ejemplo, aquí para el potasio sería 39, menos 19 sería pues 20. Tendré que colocar 20 acá. Bien, Jara me dice que la respuesta es 36. Vamos a verificarlo. Ahora, para resolver esto, si me he olvidado, recurro, jóvenes, a mi teoría, ¿no? Entonces aquí vamos a recordar esto, la representación simbólica del átomo. Hemos dicho que el átomo se representa así, ¿no? Aquí tenemos, miren, estas tres representaciones son esto de acá. Los números que están abajo son Z, número de protones. El número que está arriba es número de masa.
acá, suma de protones y neutrones. Me faltan los números acá, este número, que es neutrones. Entonces yo debo completar un número acá de tal manera que sumado con él me dé lo de arriba, ¿no? Porque el número de arriba es suma de protones y neutrones. Estos son protones, estos son neutrones, suman arriba. Entonces eso es lo que voy a hacer, ¿no? Esto recordando la teoría que hemos dado, ¿ah? Entonces decimos por acá. Luego, los números de neutrones n, vamos a hallar este valor de acá para los 3 átomos, y la suma de esas cantidades serían los siguientes, ¿no? León confirma que es la B la respuesta. Verificamos, a ver. Acá entonces, primero para el litio. Miren, allá tenemos A, tenemos Z. ¿Qué número iría acá? Acá debe haber un número que sumado con 3 me dé 7, o sea, acá debe ser 4, ¿no? Porque neutrones, protones, arriba es la suma de protones y neutrones, ¿no? Para que salga 7, 3 más 4, ¿no? Eso para el litio. Para el sodio, aquí hay que colocar, jóvenes, un número de tal manera que sumado con 11 me dé 23. O sea, acá debe ser 12, ¿no? 12. Y para el potasio, acá debo colocar sus neutrones, un número que sumado con 19 me dé 39. O sea, sería 20, ¿no? 20. Como ya tengo sus neutrones, la respuesta es la suma de esos valores, ¿no? Suma de neutrones sería 4 más 12 más 20. Eso sale 36. Y la clave, como han confirmado pues la mayoría, Miley también confirma que la respuesta es 36, Uber Acuña también 36, correcto, ¿no? Esa es la respuesta. Muy bien, pero noten, muchachos, que para verificar esa respuesta hay que recordar la teoría. Yo no puedo resolver, jóvenes, un problema de química si no sé antes pues la teoría. El problema puede ser muy simple, pero si no recuerdo la teoría, no me va a salir, ¿no? Es por eso que para los ejercicios siempre hay que recordar pues la teoría y hay que consultar pues nuestras anotaciones. Claro que esto va a quedar para ustedes como, se va a pasar, toda esta clase se va a pasar en imágenes, jóvenes, para que ustedes lo descarguen y tengan su cuaderno digital, ¿no? Su cuaderno digital. Bien, problema 3. Dice, uno de los átomos isótopos del elemento manganeso se encuentra formado, dice, por 25 protones, 25 electrones y 30 neutrones. Vamos a representar al manganeso. Bien, con esta información, miren, protones, electrones y neutrones, yo puedo representar al átomo, pero me faltaría el símbolo. El manganeso, ¿qué símbolo químico tiene? Entonces ahí hay que recurrir pues a la tabla periódica, ¿no? ¿El manganeso se representa con Mg? No, Mg es magnesio, ¿no? ¿El manganeso se representa con Me? No, Me se llama meitnerio, ¿no? Elemento meitnerio. El manganeso se va a representar con Mn. O sea, la clave aquí sería pues la B, ¿no? Y vamos a verificarlo, ¿ah? Bien, para eso hay que hacer uso de la tabla periódica, muchachos, porque yo no puedo pues memorizar los símbolos de los 118 elementos químicos que se conocen. A menos, claro, que sea un elemento muy común, ¿no? Como el cloro, el sodio, el oxígeno, el hidrógeno, yo sí pues recuerdo el símbolo, ¿no? Pero el manganeso no tanto. Hay que saber, jóvenes, que el manganeso, su símbolo es Mn. Es un metal, en la tabla periódica lo pueden encontrar en esta columna, columna 5b. Uno de sus átomos, que es un isótopo, tiene esta composición de acuerdo con el ejercicio, ¿eh? Su número de protones, dice, vale 25. Recuerden que el número de protones es Z. Z vale 25. Sus electrones también valen 25, porque es neutro. Recuerden, los átomos neutros, estas cantidades son iguales, por eso aquí no se ha colocado ninguna carga. Si tuviera carga, estos números ya no serían iguales, ¿no? Y su número de neutrones, que es N, vale 30. Esto está en el problema, 30. 30 neutrones, 25 protones. Solamente estos dos me van a servir para representar al átomo. Recuerden que la representación que está acá nos indican los electrones. A mí me dan de dato, pero no lo voy a usar. Voy a utilizar solamente Z, N y Z más N, ¿no? Protones más neutrones. Entonces la representación sería así, ¿eh? Primero voy a colocar el símbolo. Y aquí abajito, jóvenes, voy a colocar Z, que sería pues 25, ¿no? Protones, acá.
A este lado voy a colocar N neutrones, que sería 30. Y acá arriba es la suma de estos valores. 25 más 30 me daría 55. Esta es la notación. Pero ya hemos dicho que en las alternativas y en los problemas no me van a dar este número. Voy a borrarlo. Esto es solamente para cálculo. Lo voy a borrar y la representación quedaría así, ¿no? 25, 55, que corresponde pues a la clave B. A la clave B del problema. Bien, entonces la dificultad acá está en recordar pues el símbolo, ¿no? Porque lo demás lo podemos hacer por la teoría. Por eso, muchachos, una herramienta importante, ¿no?, que ustedes deben tener siempre a la mano es una tabla periódica. Ahora que estamos en la era digital, ustedes ingresan a Google, ponen tabla periódica última edición, le va a salir la tabla periódica última, ¿no? Lo imprimen, lo ponen en una mica y ya tienen su tabla periódica, jóvenes, en casa, sin necesidad de ir a comprar pues a una librería, por si acaso. Ya no hay excusa para no tener pues tal o cual cosa, ¿no? Bien, ejercicio 4. Esto es teoría, jóvenes. Tipos de núcleos o tipos de especies atómicas, ¿no? Aquí nos hablan de isótopos, isóbaros, ¿no? Entonces hay que recordar aquí la teoría. Entonces, nuevamente, voy a hablar de las especies atómicas y voy a recordar este cuadrito que hemos dado. Voy a comparar y con ello voy a dar la respuesta. Fíjense acá. Primero dice, los isótopos, me sitúo acá. Isótopos. ¿Poseen en común el número de protones? Sí, acá está. Número de protones. ¿Número atómico o número de protones? ¿Verdadero o correcto la primera afirmación? Segundo, dice, los isóbaros poseen entre sí igual número de neutrones. Vemos acá isóbaros. Isóbaros poseen igual número de masa. No número de neutrones, ¿ah? Número de masa, por eso ellos tienen igual valor de acá. ¿Quiénes tienen igual número de neutrones? Los isótomos, no los isóbaros, ¿ah? Por lo tanto, la segunda afirmación es falsa. Es falsa. O incorrecta, ¿no? La tercera dice, los siguientes núcleos, estos que están acá, fíjense, estos, son isóbaros. A ver, verificamos acá. Isóbaros tienen igual número de masa, sí, pues miren, 19, 19. Sí son isóbaros, ¿no? Entonces la tercera afirmación sería correcta. Significa que la clave aquí sería 1 y 3 son correctas. Las dos es incorrecta porque los que tienen igual número de neutrones no son isóbaros, sino son isótonos. Pero, nuevamente, muchachos, problema de teoría, hay que recordar la teoría, no podemos adivinar, ¿eh? Entonces, sobre la base de esta información, vamos a afirmar lo siguiente. Aquí viene el sustento. La clave es la D, 1 y 3. Vamos a indicar aquí el sustento. La primera es correcto, porque los isótopos son átomos que tienen igual Z, igual número de protones. La segunda es incorrecta, porque los isóbaros son átomos que tienen igual número de masa. No igual número de neutrones, como dice el problema. El problema dice que tiene igual número de neutrones, y esos no son los isóbaros, sino son los isótopos. Y el tercero es correcto, porque estas especies de acá, fíjense, son isóbaros. ¿Por qué? Porque tienen igual número de masa. Son isóbaros. Igual número de masa. Por eso, como me piden lo correcto, sería 1 y 3, la clave es la D. La clave es la D. Bien, para el problema 5, aquí se hizo una corrección, jóvenes, porque si no, no habría alternativa respuesta. Aquí en su práctica está 79, yo le he cambiado a 78 para que haya respuesta. No significa, jóvenes, que el problema esté mal hecho, ¿ah? Simplemente no hay respuesta, entonces yo lo he modificado para que haya clave, ¿no? Para que haya clave, porque la respuesta sin la modificación sale 39 y aquí no hay 39, ¿no? Lo he cambiado a 78, este numerito de acá, para que obtengamos una respuesta. A ver, en este problema vamos a hacer operaciones con isóbaros. Recuerden que los isóbaros son átomos que tienen igual número de masa. Aquí nos dice que tenemos un elemento químico que no conozco, no sé quién es, pero es isóbaro con este selenio. Y además ese elemento químico tiene 40 neutrones
con ello me piden hallar su Z, número atómico. Recuerden que Z es número atómico. Entonces, esto lo vamos a plantear así. De acuerdo con el enunciado del problema, se tienen los siguientes datos para un elemento inicial E. Voy a llamarle E a ese elemento inicial. No sé quién es. Se va a llamar E. Ese E lo voy a representar así, jóvenes. Recuerden que todo elemento tiene 3 números acá. A, Z y N. Z, número atómico, N, número de neutrones, esto es número de masa. Me dice el problema que este átomo es isóbaro con L. Ambos son isóbaros. ¿Qué se cumplía cuando eran isóbaros? Que sus números de masa son iguales, ¿no? O sea, este valor de A debe ser igual pues a este valor de acá, 78, para que sean isóbaros. Eso lo recordamos acá. Recuérdense que los isóbaros son átomos de elementos diferentes que poseen igual número de masa. Por lo tanto, se cumple, ¿no? Lo siguiente, que este A sería igual a 78. Ya tenemos el valor de A para él y para él, ¿no? Ahora, por otro lado, nos dice que el átomo inicial posee 40 neutrones, o sea, N vale 40. O sea, el valor que va aquí sería 40, ¿no? 40. Entonces, como ya tengo este valor y tengo este valor, esto vale 78, esto vale 40, me piden hallar Z, el número atómico. ¿Cuánto vale? Bueno, debe ser un número que sumado acá me dé pues lo de arriba, ¿no? Ya sabemos. Entonces, ¿cuánto sería la respuesta aquí? Vamos a colocar pues los datos, ¿no? Tenemos el elemento E. Ya conocemos, jóvenes, el número que está arriba, ¿no? Y también conocemos el número que está acá, ¿no? El que está arriba vale 78 y el que está acá vale pues 40, ¿no? Entonces vamos a colocar. Z es la incógnita, número atómico. El número que va acá es 40 neutrones y el número que va arriba es 78. Entonces la pregunta es, ¿qué valor debe tomar Z que sumado con 40 me dé 78, ¿no? Entonces, ese Z debe ser pues 38, ¿no? Porque 38 más 40 me va a dar pues 78, ¿no? Muy bien, tal como confirman pues los estudiantes Brian, ¿no? Miley y Montoya, ¿no? La respuesta es la alternativa D, ¿no? Simplemente rellenando espacio. Aquí, jóvenes, ya no se colocó el 40 porque ya saben que en la representación de respuesta ya no se colocan los neutrones. El neutrones solamente para cálculo, este número de acá, pero en las respuestas finales se coloca así. Esto vale 38 porque con 40 suman 78. Recuerden, muchachos, que los números que están abajo suman lo que está arriba. Entonces la clave aquí sería la D. Ahora, en su práctica original aquí está 79, ¿no? Por eso si ponemos 79, aquí 40, esto sería 39. No habría alternativa. No significa que el problema esté mal, si hay respuesta, pero no hay clave, ¿no? Por eso lo han modificado para obtener la respuesta a la D. Bien. El problema 6, teoría, jóvenes, sobre la ionización de los átomos. Los iones, cationes y aniones, ¿no? Aquí también me dan 3 afirmaciones y voy a marcar quién es verdadera, quién es falsa para dar la respuesta. Nuevamente, muchachos, aquí no hay que adivinar, ¿no? Cuando yo tenga ya mi cuaderno impreso, ¿no? O descargado en mi PC, en mi laptop, mi tablet o mi celular, voy a retroceder la teoría, buscar la parte de ionización y verificar pues si estos son verdaderos o falsos. Pero como aquí estamos en la parte digital, eso se hace directamente así. Mira, voy a pasar la teoría de ionización. Esto era, ¿no? ¿Qué cosa es la ionización? Acá está. La ionización es un proceso químico mediante el cual los átomos neutros modifican su número de electrones. O bien pierden o bien ganan electrones. Aparecen átomos con carga eléctrica llamados iones. En este proceso solo se modifican los electrones, ¿ah? No se cambian los protones y neutrones, solo los electrones. Y tenemos 2 tipos. Los cationes, que tienen carga positiva, que se han producido por pérdida de electrones. Ellos tienen menos electrones que lo que tenían al inicio, porque se han perdido pues algunos. Como en este caso, ¿no? Este hierro, que es catión trivalente, sus protones, jóvenes, son 26. Sus electrones eran 26, pero como este 3 me indica que ha perdido 3, ahora van a ser 23. Electrones menores que protones. No es porque, jóvenes, los protones hayan cambiado, ¿ah?
Lo único que cambia son los electrones. Es por eso que si leemos la teoría y comparamos con estas afirmaciones, vamos a llegar a la respuesta. Dice, a ver, ionización del átomo. Proceso químico, aquí dice proceso químico, ¿no? Donde los átomos adquieren carga eléctrica, ¿sí? ¿No? El átomo adquiere un valor de carga eléctrica, dice, formando los iones, debido a que modifican sus electrones, modifican sus números de electrones. O sea, la primera afirmación sería verdadero. Verdadero. La tercera, voy a analizar primero la tercera. Dice, los cationes, acá están, son iones positivos, ¿sí? Que se producen por ganancia de protones. Eso es falso. Los cationes se producen, jóvenes, por pérdida de electrones, no protones. Los protones no cambian, ya hemos dicho, solamente cambian los electrones. Entonces, la tercera afirmación es falsa. Primero es verdadero, tercero es falso. Solamente me faltaría verificar esto, ¿no? Los aniones son iones negativos, sí, que se producen por ganancia de electrones, sí. Entonces sería verdadero, verdadero, falso. La clave sería la alternativa B. Pero aquí hay que recordar la teoría de los aniones, ¿ah? Los aniones, acá está, son iones de carga eléctrica negativa, que resultan de ganar uno o más electrones. Tienen más electrones que lo que tenían al inicio, ¿no? Por eso, si tenemos este anión, su número de protones vale 32, pero su número de electrones ahora es mayor. ¿Por qué? Porque está ganando 2, ¿no? 34. Entonces, con esta teoría yo sustento la respuesta, ¿no? La primera es verdadero, porque las cargas positivas y negativas de los iones se debe a que el átomo ha modificado solo su número de electrones. Protones y neutrones permanecen constantes. Segundo es verdadero, porque aquí está, los aniones son iones negativos que se producen por ganancia de electrones. Y la tercera es falso, porque los cationes son iones positivos que se producen por pérdida de electrones, no por ganancia de protones, como dice pues el problema, ¿no? El problema dice que los cationes se obtienen por ganancia de protones y eso es falso, ¿no? Aquí la clave sería entonces la B. La B. Bien, el problema 7, aquí tenemos dos iones y me piden, jóvenes, calcular cuántos electrones en total tienen, ¿ah? Nos hablan del cloruro de sodio. Dice, es una sal conocida y es la sal de mayor consumo mundial, ¿no? Es un compuesto iónico formado, cada unidad cloruro de sodio tiene, dice, un cation sodio, un ion sodio, cuyo Z vale 11, o sea, 11 hay que colocarlo aquí abajito, y un anión cloro, ¿no? Z17, Z hay que colocarlo acá abajo, y me pide, jóvenes, cuántos electrones total hay, pues, en esos iones, ¿no? En total. Entonces, para este problema, esto sería así, ¿no? De acuerdo con el ejercicio, cada unidad fórmula de cloruro de sodio está formado por dos iones, ¿no? Un cation y un anión. El primer ion es el sodio más 1. Aquí ya le he colocado su Z. Esto sería, jóvenes, un cation monovalente. Voy a averiguar cuántos electrones tiene él y también voy a averiguar cuántos electrones tiene el anión y voy a sumar porque me piden el total. Bien, para hallar los electrones de un cation, primero debo saber cuántos protones tiene, ¿eh? Sus protones son 11. Sus electrones serían 11 menos lo que ha perdido, porque esto ha perdido, jóvenes, ha perdido 1. Entonces sus electrones serían 11 menos el electrón que ha perdido sería 10. Eso para el cation del cloruro de sodio. El otro ion es el anión. Acá, cloro menos 1, ya le puse 17 porque ese es el dato. También es un anión monovalente porque su carga es 1. Para hallar su número de electrones, primero hallo sus protones. Protones valen 17. Sus electrones eran 17 cuando era neutro, pero ahora menos 1 indica que ha ganado 1, va a tener más. Sus electrones serían pues 17 más 1 serían 18. Como ya tengo las cantidades de electrones, me piden la suma sería 28, ¿no? Hay que sumar, el primer ion tiene 10, el segundo tiene 18, la cantidad total que hay en el cloruro de sodio, porque el cloruro de sodio es la unión de estos dos, sería 28 electrones, ¿no? 28 electrones, tal como confirma pues el estudiante de Lima, ¿no? 28, muy bien. La clave entonces aquí sería la alternativa A.
Por último, en el problema 8 me dan este ion de carga -3, es un anión trivalente. Recuerden que cuando es negativo, significa que ha ganado electrones. 3 electrones más tiene de lo normal, ¿no? ¿Y cuánto era lo normal? Lo normal pues lo indica acá abajo, ¿no? Hay que recordar eso. Bien, lo que me piden aquí, jóvenes, para este ion del fósforo, anión trivalente, es cuántas partículas subatómicas tiene en total. Recuerden que partículas subatómicas son protones, neutrones, electrones. 3 partículas, ¿ah? Yo voy a averiguar cuántos son los 3 y voy a sumar. En la composición, entonces, de partículas fundamentales de este anión trivalente del fósforo es el siguiente, ¿ah? Anión trivalente. Primero, ¿cuántos protones tiene? Los protones, jóvenes, son estos numeritos que está acá, Z, número de protones, ¿no? ¿Cuántos electrones tiene? Electrones son los que tenía al inicio más los que ha ganado. Ha ganado 3, serían 18. ¿Cuántos neutrones tiene? Neutrones se calcula como una resta, ¿verdad? El menos Z. A menos Z, 31 menos 15, 16. O también ustedes pueden colocar un número acá, ¿no? De tal manera que la suma me dé 31, pues, ¿no? Porque aquí van los neutrones, ¿no? Debe ser 16, porque más 15 me da 31, acá está 16. Noten, jóvenes, que en los iones los números de protones y electrones no son iguales, ¿ah? En el anión hay más electrones que protones porque está ganando pues 3, ¿no? Si no hubiese carga, esto sería 15, esto sería 15. Pero como hay carga -3, va a haber 3 electrones más, ¿no? Los neutrones se calculan como esta resta, o colocar un número acá que sume con el 31, ¿no? 16. Entonces, al ya tener 15 protones, 18 electrones, 16 neutrones, la suma de todas las partículas sería pues 15 más 18 más 16 sale 49, ¿no? 49, tal como confirma pues el estudiante Brian, ¿no? Brian Steven, 49. La clave sería pues la alternativa B. La alternativa B. Listo, ¿no? Eso en cuanto, jóvenes, a los 8 ejercicios de la práctica. Ustedes en su práctica tienen 5 ejercicios adicionales para practicar, ¿no? Y aparte, jóvenes, tienen pues ejercicios para resolver acá en el intranet del APU a modo de calificada, ¿no? A partir de las 2 de la tarde va a estar activo hasta el sábado para que resuelvan, marquen sus respuestas y verifiquen qué nota tendrían pues en química respecto a esta clase, si han entendido o no. ¿No? Bien, entonces ahí nos estaríamos quedando, jóvenes, por esta sesión.